Esto ocurrió hace unos 10 años. Mi familia es de Alabama, así que se puede decir que somos gente de campo. Mi madre amaba cazar, así que decidimos ir de cacería un par de meses después de mayo, para el Día de la Madre, alrededor de agosto o septiembre. A mi papá no le gustaba mucho cazar porque amaba a los animales y no podía soportar la idea de hacerles daño. Así que solo fuimos mi madre, mi hermano Charlie, mi tía Jamie y yo. El día comenzó extraño porque, mientras nos íbamos, mi madre se despidió de mi padre y alguien respondió adiós. Pero no era la voz de mi padre. Era como la voz de una mujer mayor. Entramos a la casa para comprobar y mi padre estaba en la ducha, arriba, así que era imposible que él hubiera respondido. Después de todo eso, finalmente decidimos irnos. Mi madre estaba muy callada en el coche y le pregunté, ¿estás bien, mamá? Y ella dijo, eso sonó exactamente como mi mamá. Entonces, el coche se quedó en silencio. Mi abuela había fallecido 6 años antes de que fuéramos. Mi madre no quería a su madre, ninguno de nosotros la quería, porque su madre abusaba constantemente de ella, lo que realmente dañó a mi madre mental y físicamente. Mi madre comenzó a llorar diciendo que ya no quería ir, pero la convencimos para que se distrajera. Finalmente llegamos al lugar de caza. Mi madre comenzó a animarse y empezamos a adentrarnos en el bosque hasta que mi madre dijo que había olvidado su arma. Así que regresó mientras mi hermano, mi tía y yo la esperábamos. Mi madre llegó al coche y no pudo encontrar su arma, así que empezó a preocuparse de que la hubiera dejado en casa o algo así. Se dio la vuelta y entonces vio su arma en el suelo, detrás de ella. Empezó a asustarse porque, cuando vio el arma, había pasado por ahí y la habría visto al llegar. Mi madre empezó a decirse a sí misma, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca. Esa arma no estaba ahí, simplemente no estaba ahí. Agarró su arma y corrió hacia nosotros, pero al principio no quiso contarnos lo que había pasado. Pero ya lo intuíamos. Finalmente empezamos a cazar. Mi hermano y yo íbamos en un grupo y mi madre y mi tía en otro. De repente, Charlie y yo escuchamos un fuerte grito. Era la voz de mi madre. Corrimos hacia allí tan rápido como pudimos. Todos llegamos preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ella dijo, esta es el arma de mi madre. Esta no es mi historia, sino la historia de mi madre. Su madre, mi abuela, fue secuestrada el día antes del Día de la Madre. Mi abuela tenía 10 años cuando la secuestraron. Así comenzó todo. Mi abuela salía de la escuela cuando un hombre cualquiera, de casi 2 metros de altura, la agarró diciéndole que era su padre. El problema es que ella nunca supo cómo era su padre porque su madre era madre soltera, así que mi abuela se fue con él sin oponer resistencia porque pensó que era su padre. El desconocido la llevó a su casa e inmediatamente le dio galletas y leche. Mientras tanto, en casa, su madre la esperaba. Empezó a preocuparse, así que llamó a la policía. Les dijo que su hija, una niña de 10 años, con cabello castaño y pecas, que usaba anteojos, había desaparecido. En aquel entonces no existía el número de emergencias, tenían que llamar a la comisaría local. Se dio cuenta de que iba a ser aún más difícil encontrar a su hija. Volviendo a mi abuela y al desconocido, este empezó a hacerle preguntas como, ¿cómo te va en la escuela? ¿Cómo son tus calificaciones? ¿Cómo son tus amigos? Preguntas extrañas. La última pregunta que le hizo fue la más escalofriante. Dijo, siento haberme perdido tu cumpleaños hace 2 semanas. Lo más loco es que el cumpleaños de mi abuela había sido hacía 2 semanas. Mi abuela empezó a hacerle preguntas al desconocido, ¿quién eres? ¿A qué escuela fuiste? ¿Cómo son tus amigos? ¿Dónde trabajas?
El desconocido solo respondió con una frase: no tengo amigos. Entonces el desconocido dijo: tú eres mi amiga, ¿verdad? Tan pronto como dijo eso, mi abuela empezó a decir: quiero ir a casa con mamá. El desconocido no dijo nada más que: está bien. En ese momento, su madre se estaba volviendo loca. Fue a las casas de todos sus familiares y amigos. Finalmente, tuvo algo de suerte. Una de las amigas cercanas de su madre le dijo: puedo preguntarle a Frank, que era su vecino. Frank era un hombre muy antisocial porque su mujer había muerto, así que tenía que cuidar solo de sus hijos. Se sorprendieron de que dijera algo, pero la hija de Frank iba a la misma escuela que mi abuela. Tenían más o menos la misma edad y compartían clase. Le preguntaron a Frank: ¿has visto a Louis? Dijo que no, pero entonces su madre dijo: lleva la cinta rosa para el pelo, y finalmente se dio cuenta y dijo: sí, la vi subir al coche con un hombre de casi 2 metros de alto, cabello negro. Antes de que la madre de mi abuela pudiera ir a ningún lado, el auto llegó con el extraño y mi abuela. Su mamá gritó porque sabía exactamente quién era. Era un tipo que la acosaba en la preparatoria. Hace un tiempo, mi mamá vivía en una casa en Brimley Mountain. El casero era súper estricto con la policía, asegurándose de que no hicieran ninguna remodelación o reparación. No quería que cambiaran nada, lo cual era extraño. Lo leímos en el contrato de alquiler. Después de un tiempo, mi mamá y su novio empezaron a decir que pensaban que la casa estaba embrujada por el fantasma de una niña pequeña. Decían que a veces veían la sombra de una niña caminando de habitación en habitación o jugando en la parte trasera cuando nadie estaba allí. También, a veces sonaba como si una niña pequeña estuviera sollozando, pero no se podía saber de dónde venía. Siendo yo ateo en ese entonces, no lo creía del todo. En fin, esto fue hacia el final de la relación con mi ex. Cuando terminamos, me fui a vivir con mi mamá hasta que me recuperara. Compartíamos la custodia de mi hija Alexis 50-50. Pasaba una semana conmigo hasta el viernes, luego iba con su papá hasta el siguiente viernes y luego regresaba conmigo. Tenía como 2 años y medio en ese entonces. Era un sábado por la noche, yo estaba en la computadora como a las 2 de la madrugada, navegando por internet. El escritorio estaba en la cocina, de frente a la pared. En esa misma pared había una puerta que conducía a la sala de estar y las habitaciones. Así que, si alguien salía de la cama para buscar algo en la cocina, pasaba justo enfrente de mí. Alexis siempre se levantaba en la noche y se metía en problemas. Abría la nevera o tiraba algo al subir a algo para alcanzarlo. Le encantaba levantarse y arrasar con la cocina porque sabía que todos estaban dormidos y podía salirse con la suya. Como te decía, esa noche, a las 2 de la madrugada, vi a Alexis escabullirse hacia la cocina con el rabillo del ojo. Se congeló cuando me vio y se quedó quieta. No la miré ni le llamé la atención. Pensé que me había visto y sabía que la había descubierto. Con suerte, volvería a la cama y se dormiría sin necesidad de armar un escándalo. Se quedó ahí parada durante unos 3 minutos. Podía verla todo el tiempo, pero fingí no mirarla para que simplemente volviera a la cama. Finalmente, se giró y caminó de regreso al dormitorio. Estaba oscuro en la habitación, pero aún podía verla girar y marcharse. Todo quedó en un silencio sepulcral después de eso. Pasados unos 15 minutos, tuve esa sensación en la boca del estómago. Necesitaba ir a ver cómo estaba porque probablemente estaba haciendo alguna travesura. En 15 minutos debería haberla escuchado subirse a la cama o jugando con sus juguetes, pero no escuché absolutamente nada. Normalmente eso significaba que estaba tratando de ser callada por una razón.
Todos los padres tenemos esa sensación horrible en el estómago cuando nuestros hijos están haciendo algo malo. Y yo tenía esa sensación. Me levanté para ver cómo estaba. Caminé hacia la siguiente habitación que conducía a los dormitorios. Estaba completamente oscuro, no podía ver nada. Ahí fue cuando me di cuenta, Alexis estaba con mi ex esa noche. Como había estado toda la semana conmigo, se me olvidó por completo. La niña que vi, bueno, ya sabes. Esta historia le sucedió a mi madre hace unas semanas, cuando estaba en la tienda. Todavía la perturba hasta el día de hoy, cada vez que lo cuenta o piensa en ello. Un día, mi madre había ido a nuestra tienda local de electrodomésticos para buscar algunas herramientas adicionales que necesitábamos, ya que estábamos renovando la cocina en ese momento. Así que mi madre se dirige a la tienda de electrodomésticos para ver si puede encontrar lo que necesita. Después de salir de su coche y casi en la entrada principal, nota por su visión periférica que alguien la estaba siguiendo de cerca. No pensó mucho en ello al principio, y pensó que era otra persona que tenía prisa por entrar y salir de la tienda como ella. Mi madre continúa caminando por la tienda y todavía puede ver que hay alguien de pie no muy lejos de donde ella estaba. Decidió darse la vuelta por curiosidad para ver quién era, y notó que era un hombre desaliñado que parecía tener entre 50 y tantos años. Mi madre había visto bien al hombre y pudo darse cuenta de inmediato de que el hombre no pertenecía a la tienda. Llevaba ropa gastada que definitivamente había visto días mejores, y tenía una especie de expresión enloquecida en su rostro. Mi madre cruzó miradas con el espeluznante personaje por un momento o dos antes de decidir alejarse de él rápidamente. Mientras se alejaba, podía oírlo acercándose lentamente en su dirección. En ese momento, mi madre supo que la estaban siguiendo y tenía que hacer algo al respecto. Procedió a alejarse a un ritmo normal para no alertar al tipo de ninguna manera. Caminó unos pocos pasillos para ver si el tipo la seguiría o si era solo una gran coincidencia, pero resultó que no era una coincidencia. Mi madre lo hizo unas cuantas veces más en cualquier área de la tienda a la que iba, este tipo la seguía. Finalmente, fue a buscar a un empleado para contarle su situación. El hombre ve que está hablando con un empleado y simplemente se aleja rápidamente. El empleado le aseguró a mi madre que harían que alguien hablara con él y que no tenía que preocuparse. Mi madre se sintió aliviada después de esto, sabiendo que el empleado alertaría a otros empleados de este asqueroso individuo en la tienda. Durante el resto del tiempo que estuvo allí, mi madre no vio al tipo en ningún lugar de la tienda. Después de terminar de comprar los suministros que necesitaba, salió de la tienda y se dirigió directamente a su coche. Mi madre no había estado fuera de la tienda más de 10 segundos, e inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Mira a su derecha, y aquí el mismo asqueroso de antes. Mi madre sabía que tenía que alejarse de este hombre, y rápido, así que empezó a caminar rápidamente hacia su coche. El hombre entonces comenzó a seguirla de cerca. Mi madre tenía al menos otros 200 metros que recorrer hasta que llegara al coche. También tuvo una aterradora comprensión de camino a su coche. Cada vez que mi madre aceleraba, él también lo hacía, cada vez que ella disminuía la velocidad o se detenía, él también lo hacía. Este tipo estaba haciendo todo lo posible para igualar los pasos de mi madre para que no pudiera oírlo acercarse sigilosamente a ella. Fue en ese momento cuando mi madre comenzó a rezar para que este tipo perdiera el interés o para que ella pudiera escapar de él de alguna manera. Mi madre podía ver que estaba a menos de 50 metros de su coche, y empezó a contemplar si correr hacia él o empezar a gritar pidiendo ayuda. Mi madre estaba casi en su coche, y podía sentir literalmente al tipo respirando en su nuca. Lo que ocurrió a continuación fue lo que mi madre solo pudo describir como intervención divina. Mientras mi madre se preparaba para defenderse si el hombre intentaba agarrarla,
un camión se detuvo en el aparcamiento y se dirigió hacia ellos. Mi madre, sin dudarlo, agitó las manos para llamar la atención del conductor, y esto pilló completamente desprevenido al hombre que la seguía. El conductor del camión redujo la velocidad y mi madre empezó a caminar hacia él. Mi madre se giró por una fracción de segundo y vio a este tipo alejarse rápidamente en la dirección opuesta. El conductor bajó la ventanilla y le preguntó si estaba bien, y también le dijo a mi madre que mientras conducía hacia ella había visto a ese hombre de aspecto sospechoso acechándola desde unos 10 pies de distancia. También explicó que mi madre era inteligente y que había hecho lo correcto al hacerle señas para que se detuviera. El tipo también le dijo a mi madre lo afortunada que era de que él estuviera allí. Le explicó que había una mujer que había sido secuestrada hacía más de un mes en esa zona, y que aún no la habían encontrado. Mi madre le dio las gracias y le pidió que la vigilara mientras subía a su coche y se marchaba a salvo. Puede que esto no parezca una historia de miedo para otros, pero me gustaría ver cómo se sentirían o reaccionarían estas personas si estuvieran en el lugar de mi madre. Desde entonces, mi madre me dijo que nunca más comprará allí a menos que mi padre esté con ella. La moraleja de la historia es que siempre hay que prestar atención al entorno, porque nunca se sabe quién está cerca y puede que un día te salve la vida. Mi madre solía trabajar para el departamento del sheriff, pero renunció después de que yo nací. Como parte de su trabajo, lidió con muchos casos perturbadores y habló con un montón de enfermos. Cuando yo tenía unos 3 años, puso en práctica la experiencia de su antiguo trabajo para algo bueno. La siguiente historia tuvo lugar en el norte de California a principios de la década de 1980. Soy mujer. Un matrimonio mayor vivía frente a nosotros. La mujer parecía agradable, aunque por lo que me dijo mi mamá, era bastante impaciente cuando me ensuciaba y le preguntaba cuándo aprendería a ir al baño. De vez en cuando hablaba con ella desde mi lado de la calle y tenía un acento fuerte y gracioso. Tenía muchos gatos que se reunían en el camino de entrada y el césped de su casa, por extraño que parezca, muchas aves y jaulas para aviarios. Aparentemente, también criaba codornices japonesas y cuando limpiaba sus jaulas, su propiedad apestaba. Su marido, por lo que me contó mi mamá, no me caía bien. No podía describirlo exactamente, pero sí, no parecía actuar como una buena persona. El problema es que yo tenía 3 años y ni siquiera había terminado de ser independiente en el baño, así que no percibí ningún peligro. Pensé que era solo otro hombre amable que mi madre conocía. Tenía muchos otros vecinos, incluida una madre soltera. Más tarde me enteré que era soltera porque su esposo era gay y la dejó, una anciana a la que llamaba tía que tenía un labrador negro juguetón y amigable, y otra anciana que tenía un jardín lleno de hermosas flores en su patio trasero. Cuando iba a algunas de sus casas, podía vagar un poco, pero en la casa de esa pareja mayor con todos los pájaros y gatos, cada vez que quería explorar, mi madre me decía que volviera. Quería ir a ver los hermosos pájaros, pero sabía que me arriesgaba a una palmada o perder privilegios como comer helados, así que obedecía. Mi madre dijo que me dejaba quedarme en esa casa mientras el hombre no estaba, pero nunca me dejaba sola cerca de él. Creo que ya sabes a dónde va esto. Ahora todavía tengo este recuerdo del anciano invitándome a volver con él y le dijo a mi mamá que estaba bien que yo pudiera regresar. Tengo vagos recuerdos de su cara, pero después de saber lo que hizo, los recuerdos de mis interacciones con él son simplemente escalofriantes. Había una niña con la que jugaba algunas veces. Su madre era obesa y sin dientes, y su tía no quería tener nada que ver con ese hombre. Un día, la madre de la niña la dejó quedarse con él y creo que él le hizo lo mismo que a mí, lo mismo que le hizo a ella con su madre y su tía. Ella se lo contó a su esposa, se divorció de él, y tristemente, él se fue a vivir con la madre de la niña.
cuando le pregunté a mi mamá sobre él mientras conducíamos por ese viejo vecindario unos años después de mudarnos, me dijo que había muerto y que era una muy mala persona. En ese entonces yo era inocente y no sabía muy bien por qué algunos adultos querían tocar mal a un niño, como recuerdo que lo llamaban. Me impactó. A lo largo de los años, a veces lo mencionaba en conversaciones y a veces obtenía más información. Me entristeció saber que le permitieron vivir con su joven víctima y que ella nunca tuvo un final feliz. La cuestión es que mi madre no sabía en ese entonces que él era un monstruo. Él simplemente parecía extraño y ella sentía que no podía confiar en él cerca de mí. Vaya que tenía razón. Siempre estaré agradecida de que mi madre estuviera tan atenta. Mis hijas se llevan 5 años. Una tarde, mientras estaba sentada en el sofá sosteniendo a mi hija menor, que en ese entonces tenía meses de edad, mi hija mayor comió algo con sabor a limón, algo cítrico, y luego quiso un poco de leche. Le dije que esas cosas probablemente no caerían bien juntas, pero insistió, así que le di un poco de leche. Mi hija mayor se sentó a mi lado y, de repente, comenzó a vomitarme encima. Mi reacción instintiva fue saltar para apartarme, y ese movimiento hizo que mi hija menor se resbalara de mi regazo y cayera al suelo. Se golpeó con la pata de metal de la mesa de centro y cuando, frenética, la levanté, su cuenca ocular comenzó a llenarse de sangre. En ese momento, empecé a gritarle a mi esposa que buscara las llaves del coche y salimos disparadas hacia la sala de emergencias. Resultó que mi hija solo tenía un pequeño corte en la cara, justo encima de la esquina del ojo, y la sangre fluyó hacia su ojo y se acumuló allí, haciendo que pareciera que la sangre salía de su ojo. Pero, por Dios, me dio un susto de muerte. Convertirme en madre ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Tener hijos aumenta tu capacidad de amar, pero también tu capacidad para sentir miedo. Mis hijos me hacen la persona más feliz del mundo, pero también me llenan de un tipo de temor que no sabía que existía. Mis hijos tenían alrededor de 2 y 4 años cuando su pez dorado murió. Intenté usar la situación como una oportunidad para hablar sobre la muerte y la mortalidad. Después de terminar mi explicación, mi hijo de 4 años me miró con sus grandes ojos azules y preguntó, «Mami, ¿algún día morirás?» Mi corazón se llenó de amor y un poco de tristeza, sabiendo que este era uno de esos momentos cruciales en los que se pierde la primera pizca de inocencia infantil. Le dije, «Sí, algún día mami morirá». «Bien», dijo con una expresión totalmente inexpresiva, y salió de la habitación. Más tarde, cuando estábamos a punto de tirar el pez por el inodoro, me preguntó si podíamos comérnoslo. Le dije que no comemos mascotas porque las amamos. Él respondió, «Cuando mueras, voy a comerte». Lo que me asustó fue el hecho de que hablaba completamente en serio. En su mente, eso tenía todo el sentido del mundo. Y me recordó lo difícil y delicada que es realmente la crianza de los hijos, especialmente para las madres de niños como yo. Estás tomando a estos pequeños salvajes y los estás convirtiendo en seres humanos. Si tienes éxito, es algo casi sagrado. Pero si fracasas, estás liberando verdaderos monstruos en el mundo. Le puse a mi primera hija el nombre de mi abuela materna, quien falleció unas semanas antes de que ella naciera. Me pareció un tributo apropiado, ya que siempre fui muy cercana a ella y tenemos algo así como una tradición de nombres en nuestra familia. Además, siempre pensé que Maggie era un nombre muy bonito, con la opción muy digna de Margaret para darle un aire de sabiduría y sofisticación. Le conté la idea a mi esposo, quien lo pensó durante unos 2 segundos antes de decir que sí, así que Maggie se quedó. Avancemos a unos días antes de su 5º cumpleaños.
La acosté justo después de las 8:30 de la tarde. Luego, tal vez media hora después, pasé por delante de su puerta y la escuché haciendo ruidos aterradores mientras dormía. Abrí un poco la puerta, esperando que se despertara de una pesadilla en cualquier momento, pero finalmente se calmó y volvió a dormir tranquilamente, o eso pensé. Mientras salía de la habitación lo más silenciosamente posible, escuché a mi pequeña decir, «Mami, ¿eres tú?». Le dije que sí, pero que debía volver a dormir. Y juro por Dios que esto es exactamente lo que dijo, «Mami, ¿recuerdas cuando yo era la mamá y tú eras el bebé?». En ese momento, simplemente sonreí ante su pregunta de cerebro adormilado, y una vez más, le dije que volviera a dormir tan suave y gentilmente como pude. Después de eso, cerré su puerta y continué con mi rutina nocturna. No fue hasta más tarde esa noche que revisité mentalmente lo que mi hija me había preguntado. Estaba en esa fase de cargar una muñeca y fingir que era una mamá, así que pensé que mi mente divagaba en ese momento. Pero más tarde, después de recordarme a mí misma que le había puesto a mi hija el nombre de su bisabuela, quien murió solo unos meses antes de que ella naciera, sentí un escalofrío recorrerme. No creo en lo sobrenatural, pero aún así, la idea honestamente me envió un pequeño escalofrío por la columna vertebral. No estaba aterrorizada ni nada por el estilo, pero definitivamente quería preguntarle qué quiso decir con su pequeño comentario, incluso si significaba algo. Pero cuando le pregunté, mi hija no recordaba haberme hecho esa pregunta. No recordaba haber tenido una pesadilla, no recordaba haberse despertado y no recordaba haberme hecho la pregunta de mamá y bebé. Simplemente lo atribuía que estaba medio dormida o lo que sea, y obviamente no estaba poseída por el espíritu de su bisabuela muerta. Aún así, a veces me preguntaba si me habría preguntado eso si le hubiera puesto cualquier otro nombre. Probablemente, pero seguro que parece la base para una buena historia de fantasmas, eso seguro. Tener hijos es aterrador, y a veces de maneras que nunca esperarías. Por ejemplo, una noche, cuando mi hijo tenía 3 años, lo estaba acostando y me dijo, «Adiós, mami». Lo corregí y le dije, «Cariño, decimos, buenas noches, por la noche». A lo que él respondió, «No, esta noche es, adiós». Luego cerró los ojos, y casi instantáneamente, se quedó dormido de la forma en que solo los niños y los ancianos parecen hacerlo. Me senté en la esquina y lo observé respirar durante quizás 20 o 30 minutos. Sé que no lo dijo en serio, pero Dios mío, la forma en que lo dijo simplemente me impactó. Lo revisé un par de veces más esa noche solo para asegurarme de que todavía respiraba. Y como dije, ser padre puede ser realmente aterrador a veces. Los niños dicen las cosas más raras, pero también dicen las cosas más aterradoras. Lo más terrorífico que mi hija ha dicho o hecho fue durante unas vacaciones, cuando tenía unos 5 o 6 años. Pensé que sería un buen momento para darle una clase de natación improvisada, así que le puse unos flotadores y terminamos chapoteando en la parte poco profunda de la piscina para que se acostumbrara al agua. Pasó de estar un poco aprensiva a disfrutarlo al máximo en cuestión de minutos, y supe que pronto se quitaría los flotadores. Más tarde, durante las vacaciones, estábamos jugando con los flotadores y yo la lanzaba muy suavemente hacia la parte profunda de la piscina antes de que ella volviera nadando como perrito y exigiera que la volviera a lanzar. Finalmente, cuando mis brazos estaban demasiado cansados para seguir lanzándola, le dije, «Lo siento, pero no puedo más». Ella simplemente suspiró, puso los ojos en blanco y luego dijo, «Vete a dormir, mami», y empujó mi cabeza bajo el agua. No intentó mantenerla ahí ni nada, no lo dijo de forma siniestra ni nada por el estilo, pero verla hacer la conexión entre no poder respirar, irse a dormir y morir fue un momento escalofriante para mí como madre en muchos sentidos.
Tener a mi segundo hijo fue una locura. Literalmente una semana antes de mi fecha de parto, tuvimos que sacrificar a nuestro gato debido a una terrible enfermedad. Nuestra hija de 5 años estaba muy afectada, pero le dijimos que todo estaría bien porque pronto tendría un hermanito que cuidar. La idea no la entusiasmó tanto como pensamos, así que le prometimos conseguirle otro gato tan pronto como pudiéramos. De repente, todo mejoró y se dedicó a soñar con nombres para su nuevo gatito mientras imaginaba cómo quería que fuera. Unas 2 semanas después del nacimiento de nuestro hijo, mi hija me preguntó, «Mami, Charlie va a morir como Jasper». Charlie era su hermanito y Jasper, nuestro querido gato fallecido. Sé que era un momento extraño para tener la conversación sobre la muerte, pero aproveché la oportunidad e intenté ser una buena madre y simplemente dije, «Sí, cariño, todos mueren como Jasper». Es triste, pero así es el mundo. Realmente sentí como si hubiera quitado la anilla de una granada y estuviera esperando a que explotara. Nunca antes habíamos hablado realmente de la muerte y sé que a algunos niños les afecta mucho más que a la mayoría. Esperaba que rompiera a llorar y me abrazara mientras su pequeña mente se enfrentaba a la inevitable y sombría realidad, pero en cambio, solo dijo una palabra antes de sonreír y alejarse. Bien. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias.